Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entramos en libertad, salimos en libertad y sobre todo con el tema de hoy, que es la segunda parte del origen de los infiernos, que hay muchos están en la mente, porque así no nos pilla el toro. El capítulo primero fue una explicación breve, muy breve, del origen del infierno y las razones por las cuales los antropólogos y los estudiosos de las culturas antiguas creen que se creó. Para ello tocamos dos cosas. Nos centramos en Mesopotamia y hablamos de, primero, para existir el infierno debía de existir en el ser humano dos cosas importantes. Una es la creencia en un mundo superior y por ende también inferior, en el más allá, y la segunda, unas leyes, como las leyes de Manu y las de Gilgamesh. Leyes que con el tiempo, y esto nos afecta a todos, son el origen de las leyes y principios morales para conducirnos en sociedad. Dicho esto, pasamos al segundo capítulo, que tiene que ver con varios lugares culturales. Una es el Seol de los antiguos hebreos, la India védica y los etruscos, y el infierno homérico. Como veis, el infierno es una creación del hombre. En el primer capítulo hablé de descripciones de los infiernos, como las de Emanuel Swedenborg, del cielo y del infierno, y de algún otro más. También hablé de las concepciones de los infiernos que son mentales. Son creaciones. No sabemos si existe o no. Alguien se tirará de los pelos, pero es igual, no preocuparos, son creaciones mentales del ser humano. Sí que existen las malas energías, porque las energías son energías, las malas vibraciones, o vibraciones, más que malas vibraciones, vibraciones, cada una de un calibre, de una cualidad, de una calidad, y se asocian. Así que vamos con este tema, que me parece fascinante para entender algunas cosas muy importantes. A veces, a mí por lo menos me gusta mucho no solamente leer cosas de meditación, de uso de la mente, sino de historia, de cultura, de antropología, de biología, de evolución, la que sea, porque de ahí deducimos un montón de cosas que nos ayudan. Por eso siempre he creído en el combinado cultural, no en la especialización, porque nos dejamos en el camino muchas cosas. Vamos con el infierno del Seol. Este tipo de infierno se encuentra, aunque con ciertos matices, en pueblos muy variados, en general seminómadas, donde no existe ruptura absoluta entre vivos y muertos. Es el caso de los hebreos hasta el siglo II. Los trabajos de exégesis, es decir, de interpretación, han permitido restablecer el orden cronológico de los escritos bíblicos, y el testimonio de la escritura muestra que durante siglos los hebreos no tuvieron más que una concepción vaga y difusa del más allá, que se reducía a una existencia fantasmal de las almas en un lugar oscuro, el Seol. En ninguna parte se trata entre los hebreos de un infierno donde se arreglarían las cuentas de esta vida. Esta idea aparece mucho más tarde, en la época helenística, probablemente bajo la influencia persa. Las innumerables alusiones del Antiguo Testamento al Seol permiten, a pesar de algunas incoherencias, hacerse una idea de este infierno. El Seol es un lugar subterráneo. Fijaros que aquí vamos a empezar a ver algunas cosas. El infierno siempre hemos visto abajo, subterráneo. Pero si nosotros nos salimos de la tierra, lo del abajo y el arriba se complica. Solamente pensar por eso un momento. El Seol es un lugar subterráneo, situado en las profundidades de la tierra. Esto lo cuentan en los Salmos 63:10. Para ir a él hay que descender. Descenderé hasta mi hijo a la morada de los muertos, dice Jacob en el Génesis. Que Yahvé da la muerte y la vida, hace bajar al Seol y subir de él, declara Ana. Esto en 1 Samuel. Así pues, se trata de una inmensa cavidad que, según los textos, toma la forma de un pozo. Acordaros que en Dante el infierno es como si fuera un vórtice, que arriba a la entrada es ancho y va haciéndose cada vez más estrecho, como si fuese un cono boca abajo.
Repito, según los textos toma la forma de un pozo, de una cisterna, de una sima, de una fosa. Mi mal se ha tornado en bien y has preservado mi alma del hoyo de la corrupción, porque no puede alabarte el sepulcro, no puede celebrarte la muerte, ni pueden los que descienden a la fosa esperar en su fidelidad, dice Isaías. Oh Yahvé, has sacado mi alma del sepulcro, me has llamado a la vida de entre los que bajan a la fosa. Traguémoslos vivos, como el Seol, enteros, como los que bajan a la fosa, dicen los malvados en los Proverbios 1:12. Esta cavidad subterránea gigantesca, lo mismo que entre los babilonios, está cerrada mediante una sólida puerta. Es una prisión de donde no se puede salir. Como se deshace una nube y se va, así el que baja al sepulcro no sube más. No vuelve más a su casa. No le reconoce ya su morada. Esto está en Job. Uno queda cogido en él como en una red o en una trampa. Ya me aprisionaban las ataduras del Seol, ya me habían cogido los lazos de la muerte. Salmos 18:6. La más completa oscuridad, el silencio absoluto, el barro, el polvo, los gusanos y la carcoma son los inquilinos habituales de esta morada. No se desciende a ella como a una fiesta, tal como lo expresa Job. Como veréis, el ser humano a la hora de describir los infiernos es un genio. Y ahí os dais cuenta de cómo da la creatividad. Porque cuando describimos los cielos, está guay. Guay en el sentido de que, ¡guau! Mira, amor, éxtasis, todo. Pero es que como que no da mucho para adjetivos. Pero cuando entramos en el terreno del dolor, del sufrimiento, de los infiernos, el ser humano no tiene fin. No tenemos fin creativo. O sea que tenemos una tendencia hacia el horror, como podéis ver ya en los periódicos diariamente. Y dice así: ¿no son cortos los días de la vida? Deme pues treguas, aparte de mí su mano, y déjeme ver un poco de alegría antes de que me vaya, para no volver a la región de las tinieblas y de las sombras de la muerte, tierra espantosa, de espantosa confusión, tinieblas, noche oscura. ¿Qué puedo esperar? Los infiernos serán mi morada. En las tinieblas dispondré mi lecho. Diré a la podredumbre: tú eres mi padre. Y a los gusanos: mi madre y mis hermanos. ¿Dónde está mi esperanza? Mi fortuna, ¿quién la verá? ¿Van a bajar detrás de mí al Seol? ¿Vamos a caer juntos en el polvo? Isaías declara: ha bajado al Seol tu gloria al son de tus arpas. Los gusanos serán tu lecho y gusanos serán tu cobertura. Y el Salmo 114, no son los muertos los que pueden alabar a Yahvé, ni cuantos bajaron al silencio. Estos infiernos son hasta tal punto negativos y evocan de tal modo la condición del cadáver. Lo de los gusanos es lo que nos pasa a todos. Cuando nos meten en la urnita, cuando nos queman, no. Por ahí ha salido algún gusanito, pero cuando nos meten en el féretro, ahí hay gusanitos, como todo en la vida. Pero nos recreamos en eso. En lugar de verlo como naturaleza, nos encanta el dolor. Estos infiernos son hasta tal punto negativos y evocan de tal modo la condición del cadáver que cabe preguntarse incluso si los antiguos hebreos creían en alguna clase de supervivencia. Si es así, hay que reconocer que esta situación del difunto, yaciendo en el polvo inmóvil, sin pensamientos, sin sensación alguna, era muy próxima a la nada, letargo definitivo como eterno. Y la suerte era la misma para los buenos que para los malos, ni juicio, ni castigo, ni recompensa. El Coelet lo constata así, con una amargura resignada. Esto es importante porque nos estamos empezando a un lugar donde las religiones van tomando formas y luego se van ampliando en conceptos como el de resurrección, bien, mal, angelología y todas estas cosas. Estamos en los orígenes descubriendo o intentando entender de dónde viene el infierno, qué es el infierno. Y aquí nos cuentan que parece ser que en un principio tampoco había mucha esperanza, hicieras bueno o malo, o sea, acababas en la nada. En el Coelet dice así: este mal hay en todo cuanto existe bajo el sol, que sea una misma la suerte de todos y que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento durante su vida. Y luego se va al lugar de los muertos. ¿Y quién es exceptuando? Mientras uno vive hay esperanzas, que es mejor perro vivo que león muerto, pues los vivos saben que han de morir, mas el muerto nada sabe y ya no espera recompensa, habiéndose perdido ya su memoria. Amor, odio, envidia, para ellos ya todo se acabó. No toman ya parte alguna
en lo que sucede bajo el sol. Si el malvado es castigado, es en esta vida, lo mismo que entre los babilonios, una justicia inmanente que le acarrea calamidades terrestres. Esto es importante porque de nuevo aparece el mediador, que es la ley, la justicia, que juega con lo divino y con lo humano. Es decir, tú te has pasado de mambo, te aplico la ley divina y te la aplico ¿dónde? Aquí ahora, para que te enteres. Pam, pam. Pero después no hay en el Seol donde vas ni obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Esto es en el Coelet. En un principio, el castigo es colectivo. Si algunos pecan, todo el pueblo será castigado. Este infierno terrestre adopta 4 formas esenciales. Atentos. La ocupación extranjera o la deportación, la peste, el hambre y las bestias feroces. Mirar, aquí tenemos la ocupación extranjera sería el nacionalismo, la peste es la salud, el hambre es la supervivencia y las bestias feroces la naturaleza. En la época de los profetas, a partir del siglo VIII, la concepción de los castigos se individualiza, pero continúa siendo exclusivamente terrestre. El libro de Ezequiel, del siglo VI a.C., ilustra esta evolución. Dios explica en él al hombre su sistema penal, en el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, cuando por haberse rebelado pérfidamente contra mí la tierra, tienda yo mi brazo contra ella, y le quebrante el sustento del pan, y mande sobre ella el hambre. El hambre es la esencia de la vida, o sea, si no comemos no morimos, igual que el aire, pero bueno, en este caso es la comida. Y extermine en ella hombres y animales, aunque hubieran estado en ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, hubieran salvado la vida. Y si invadiera esa tierra con bestias feroces para que la desolaran, sin que nadie por miedo a las fieras la atravesara, si hubieran estado en ella esos 3 varones, por mi vida, no hubieran salvado a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos habrían escapado y la tierra habría sido desolada. Y si mando contra ella la espada, y digo, espada, recorre la tierra y extermina a hombres y animales, aunque en medio de ella estuvieran aquellos 3 varones, por mi vida, que no salvarían a sus hijos y a sus hijas. Ellos solos escaparían. O si mandare sobre esta tierra la peste contra ella dentro de su sangre, derramando mi ira para exterminar hombres y bestias, aunque en medio de ella estuvieran Noé, Daniel y Job, por mi vida no salvarían un hijo ni una hija. Por su propia justicia escaparían ellos y salvarían la propia vida. Hasta las primeras reflexiones de la literatura sapiencial, en el siglo V a.C., el infierno, en el sentido de tormentos aplicados en castigo por faltas morales, se sitúa para los hebreos, lo mismo que para los babilonios, en esta vida. Pero se acaba en el más allá, donde buenos y malos experimentan, por lo que parece para toda la eternidad, un estado común de letargo en el Seol. Es decir, el mal está en la vida. Cuando acabamos, en esa época, todavía por desarrollar un montón de cosas, parece ser que no había nada. La pregunta aquí sería, ¿por qué tanto pensar en el infierno si luego no hay nada? Pensadlo por un momento y veréis cómo ese peso sería poner al ser humano en un estado de conciencia superlativo, es decir, pues porque la bondad es la bondad y lo que tiene que ser, pero el ser humano ya sabemos que no es así. Entonces, si no había castigo después, que el castigo estaba aquí, ¿por qué plantearse ciertas actitudes positivas? Bueno, también por miedo. Al final el miedo actúa en todas partes, en la vida terrenal y en la vida futurible espiritual. En cuanto a las faltas castigadas, incluso aquí son semejantes a las de los pueblos vecinos. Faltas religiosas, como la adoración de ídolos, faltas rituales, como la violación de tabúes referentes a las impurezas, faltas sociales estrictamente codificadas en la ley masaica. De nuevo, el concepto primero del primer capítulo. Tenía que haber varias cosas para entender y crear un infierno. Creencia en el más allá, aunque en este caso es un poco extraño porque no está muy claro ese más allá que es como plano, vacío, en el caso del Seol,
Y también leyes. ¿Leyes qué? Leyes terrenales para aplicar en las... ¿Y quién aplica y crea las leyes terrenales? Que pueden ser en un principio buenas, porque en el día de hoy tenemos leyes que son buenas, que nos ayudan a vivir en sociedad, pero en esa época eran como de otra clase. Había cosas peculiares, pero sí existían. Leyes tenían que existir. ¿Y quién crea las leyes? Los hombres. ¿Y quién crea en ese momento las leyes? Los hombres de religión. Había una asociación directa entre poder religioso y poder material. Las penas rigurosas siguen en lo posible la regla de Talión, es decir, toma daca, que garantiza la proporcionalidad entre la falta y el castigo. Al ser la ley una expresión de la divinidad y al desempeñar los sacerdotes un papel esencial en su aplicación, los castigos humano y divino tienen tendencia a confundirse. En estas condiciones, hay que imaginarse en el más allá un nuevo juicio y nuevas penas. Durante siglos, la combinación de la justicia divina inmanente y la de los tribunales humanos parece haber satisfecho al pueblo hebreo en los orígenes, que no han proyectado un sistema de compensación en el más allá. Vamos ahora a dos nuevos, que son la India védica y a los etruscos. El infierno. Estamos en el infierno. Huellas de un estado indiferenciado después de la muerte, es decir, de un más allá lúgubre para todos, pero sin castigo particular para los malos, se encuentran en las épocas más arcaicas de la mayoría de las civilizaciones. En la India, en el periodo védico, a finales del segundo milenio antes de nuestra era, se trata del Karta, traducido como hoyo, del Babra, prisión, o del Parsana, sima, con un enorme parecido al Seol hebreo, es decir, hoyo, prisión o sima. Sima es precipicio. ¡Pam! En esta morada subterránea, el preta, el muerto, pasa a una vida fantasmal. No experimenta ni sentimientos ni sensaciones. Anda errante y sube a veces para atormentar a los vivos. Nada hay en el Rig Veda ni en el Atharva Veda que indique la existencia de un juicio o de una separación de los buenos y de los malos. En este último libro aparece, sin embargo, el término de infierno, Naraka, que se convierte poco a poco en el lugar de sufrimiento, contrapartida de la creencia en una cierta apoteosis celeste para los que participan en el sacrificio védico. Sin que exista aún un juicio, la masa de los no elegidos ve cómo sus condiciones de supervivencia se degradan en el reino de Yama, rey de los infiernos. Esta concepción, que no está aún bien definida a finales del periodo védico, no permite, en todo caso, hablar de condenación o de sufrimientos aplicados como consecuencia de faltas morales. Estaros tranquilos porque estamos recorriendo el inicio. Va a haber cambios como todo. Lo único que no cambia la vida es el cambio, porque está siempre cambiando. Y va a haber cambios porque el ser humano se encarga de hacer esos cambios. ¿Para qué? Yo creo que para controlar y para irse por el mal camino. Cada vez más el infierno está en nosotros, en nuestra mente. Esta misma idea de una supervivencia sin juicio existe entre los primeros habitantes de Italia, los etruscos. Antes de la llegada de los etruscos, los testimonios extraordinariamente raros dan pie para pensar que existe una creencia en una supervivencia muy difusa, puesto que se practica la evocación de los manes. A partir del siglo VIII, los frescos etruscos aportan algo más de precisión. El alma de los muertos se ve acompañada hasta la puerta de los infiernos por un guía alado, Charún, con un aspecto bastante demoníaco. También intervienen otros demonios. Uno de ellos lleva un rollo en el estado civil del difunto. Lleva un rollo con el estado civil del difunto, pero no tiene valor de juicio. Esos infiernos carecen de sufrimientos y de suplicios. Común a todo en este segundo capítulo. Todo el mundo va al hoyo. No existe todavía el concepto de paraíso, así como definido, cielo. Existe, o de manera ambigua, pero es lo que se deduce, un estado de vacío donde pululamos. El castigo se aplica en la tierra, aquí y ahora, no en el más allá, porque no sabemos qué hay después del más allá. Vamos ahora a dar un saltito, me permitís un traguito de café.
Os digo una cosa, a mí el tema este del infierno me tiene loco, me encanta. Me encanta porque me ayuda culturalmente a entender un montón de cosas del concepto humano de la mente. Al infierno homérico, aquí seguro vamos a ya entrar a más detallitos. En la Grecia arcaica, los textos sobre el más allá infernal se hacen más explícitos. Desde la época más remota, los griegos están muy interesados por el infierno. Los poetas, sobre todo Hesíodo y Homero, describen el sistema infernal, y los textos que se les atribuyen nos dan una idea de la representación del infierno hacia el siglo VIII en Grecia, sin que sea posible precisar la parte que corresponde a las creencias populares, a las creencias de los sacerdotes y la de la imaginación poética de los autores. Ofrecen una síntesis de esos tres elementos, suficientemente verosímil como para que la masa la pueda aceptar, y contribuyen a establecer los mitos, que se transmiten sin contestación significativa hasta el siglo V, antes de Cristo. Hay otro elemento que viene a enturbiar las enseñanzas que podríamos extraer de esos textos, relatos. La teogonía, lo mismo que la Ilíada y la Odisea, se refiere esencialmente al mundo de los dioses y de los héroes. El Hades está lleno de esos fabulosos inmortales con destino sobrehumano, y no es seguro que el más allá, que corresponda a los humanos, sea igual, en el espíritu de los griegos, a estos lugares prestigiosos. Sea como fuere, la estancia en el Hades, es decir, infierno, jamás es vista con ilusión. Los visitantes son numerosos. A pesar del cancerbero, el que está en la puerta del infierno, la entrada, se entra y sale como en un molino, o incluso algunos van a él en busca de parientes o amigos para devolverlos a la tierra. Las visitas se empujan y se pueden escapar de él con demasiada facilidad. Quien no se ha dado una vuelta por los infiernos, Heracles libera en él a Teseo. Admeto va a buscar en él a Alcestis. Dionisos saca de él a su madre Semele. Orfeo fracasa por muy poco en su intento de sacar a Eurídice. Tiresias, Aquiles, Ulises hacen un periplo por estos lugares. Se tiene la impresión de una continuación de la vida terrestre en un lugar subterráneo. Sin embargo, hay una importante novedad respecto de Mesopotamia. En el Hades hay dos jueces. Radamantis, el héroe cretense, célebre por su sabiduría y por su justicia, y su hermano Minos. Pero, ¿qué es lo que juzgan? No les vemos actuar y no hay nada que nos incline a pensar que tengan reservados castigos a los malos. Es cierto que existen suplicios en los infiernos, pero no se trata en modo alguno de castigos impuestos por infringir la moral. Zeus es quien arregla las cuentas. El rey Tesalio Ixión está atado a una rueda en llamas que gira sin cesar por haber querido unirse a Hera. Titios ve como dos buitres le comen constantemente el hígado por el mismo tipo de ofensa. Ascálafo queda aplastado bajo una gran roca. Sísifo empuja constantemente su piedra. Tántalo intenta en vano comer y beber. Las Danaides se empeñaban en llenar su vaso agujereado. Todos aparecen como prototipos o alegorías de ciertos vicios: el desenfreno sexual, el gozo insaciable, el engaño, el orgullo espiritual, y se trataría entonces de verdaderos ejemplos de condenación. En la Odisea, Ulises es testigo de estos suplicios, y dice así: entonces vi a Minos, el ilustre hijo de Zeus, que con un cetro en la mano hacía justicia a los muertos, sentado sobre un trono. Ellos en torno al príncipe reclamaban su juicio, sentados y de pie, en la morada de Hades, de anchas puertas. Detrás de él vi al gigantesco Orión, que arrojaba a la pradera del Asfódelo las alimañas que él había cazado en los montes solitarios. Vi también a Titios, hijo de la muy gloriosa tierra. Yacía en tierra y cubría 9 arpendes. 2 buitres posados a su lado le desgarraban el hígado, sumergiendo el pico en sus entrañas, y él no intentaba siquiera apartarlos con sus manos, porque había violentado a Leto, la gloriosa esposa de Zeus, cuando se dirigía a Pizo, Delfos, a través de Panopea, la ciudad de hermosos
coros. También vi a tanto lo que soportaban cruel suplicio de pie en un lago. El agua le llegaba hasta la barbilla. Muerto de sed, no le era posible alcanzarla. Y vi también a Sísifo, que sufría terribles dolores. Empujaba con todas sus fuerzas una enorme piedra. Pies y manos arqueados, empujaba la piedra hacia la cima de una colina, pero cuando iba a llegar a la cumbre, la masa le arrastraba hacia atrás y de nuevo la malhadada piedra rodaba hacia la llanura. Desgraciadamente, este pasaje, tal como han demostrado algunos autores, es sin duda una interpolación tardía, lo que quita al relato original sobre el sufrimiento su connotación de lugar de suplicio. Solo algunos raros indicios sugieren una suerte distinta para los buenos y para los malos en la llanura elísea, en el extremo de la tierra, donde tiene su morada el rubio Radamantis, allí donde la vida para el hombre es de lo más fácil. Nada de nieves, nada de rigores invernales ni de lluvia. Siempre las brisas de Céfiro, con su suave soplo, enviadas por el océano a punto para refrescar a los hombres, o en la pradera de Asfódelos, donde una suerte privilegiada espera a algunos. Si nos atenemos a las indicaciones más abundantes, las que parecen reflejar las concepciones más corrientes, la visión de los infiernos parece muy próxima a la de los babilonios y los hebreos de antes del exilio. El Hades es un lugar lúgubre, tenebroso y lleno de brumas. Al Hades le correspondieron las tinieblas cargadas de brumas. A Zeus le correspondió el amplio cielo, indica la Ilíada. Y así podemos ir viajando por esos infiernos totales donde veis que todo el tiempo las culturas se entrelazan. ¿Por qué? Porque había relaciones comerciales de un sitio a otro a una velocidad distinta de la nuestra. Y entonces se copiaban, se interpretaban, se daban nueva forma. Por eso, cuando hablamos de las visiones que tiene un hindú, un chamán de México, un cristiano, y le ponemos nombres, a veces vemos sincretismos. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia hay cosas de los textos sagrados, arcaicos, hindúes. Esto es común, todo el tiempo es común. Así que, queridos amigos, hasta aquí llegamos en este capítulo 2. El próximo día, el capítulo 3, vamos a tratar de los infiernos chamánicos y el Hel, H-E-L, germánico. A mí me fascina esto del infierno porque me hace ver un montón de cosas que tienen que ver con la cultura y el saber dónde estamos, cómo interpretamos, qué es el poder, qué es la religión. Como veis, esto de la libertad está muy caro, pero muy caro, y nunca nos lo han permitido, porque nosotros, al caer en la tierra, y digo bien, al caer en la tierra o al aparecer en la tierra, al tener que sobrevivir, tuvimos que recurrir a fuerzas extras para superarnos y para defendernos. De ahí el cielo y de ahí el infierno. Os envío un abrazo bien querido. Hasta mañana.